nos amas. Tú conoces nuestra vida y nuestra historia, y tú también conoces nuestro caminar. A cada uno de nosotros nos llamas por el nombre. Te damos gracias, Señor, porque al ser conocidos y mirados por ti, nos sentimos amados. Queremos, Señor, vivir en tu presencia, descubrirte vivo y presente en medio de nosotros, y queremos sentirte también amigo, como discípulos de Teresa. Aquí estamos, Señor, no tanto para escuchar cosas, doctrinas, sino para enamorarnos de ti y enamorarnos del Jesús que conocía a Teresa, al que amaba a Teresa, al que seguía a Teresa, al que le robó su corazón. Por eso, Señor, queremos de una manera especial pedirte que de nuevo Teresa continúe enseñando. La doctrina de Teresa es una riqueza de la Iglesia. Por eso, Señor, te pedimos que ella nos enseñe, que ella nos hable y que ella nos diga en el hoy de la Iglesia y del mundo palabras de esperanza, palabras de luz, palabras nuevas que renueven y que restauren la sociedad, la cultura del amor. Gracias, Señor, porque esta civilización del amor es una tarea por construir. Lo mejor de la historia no solamente está por venir, por llegar, hay que hacerlo. Hay que dejar que se realice en nosotros ese caminar contigo, Señor, para mostrar la diferencia de tu presencia a simplemente mirarte sin valorar, sin descubrir y sin sentir todo eso que tú regalas y das. Bendice, Señor, en esta tarde nuestro permanecer aquí, escuchando a Teresa. Y de manera especial, bendice, Señor, nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestras familias. Llénanos de tu paz y de tu amor. Queremos permanecer siempre en el bien. Así te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre las cosas buenas que hizo fue un comentario al Padre Nuestro. Y ese comentario al Padre Nuestro está en el libro de Camino de Perfección. Y fíjense que únicamente comienza ese comentario ya casi terminando el libro, porque los primeros pasos de ese libro los dedica a la experiencia orante, porque es un manual de oración que le pidieron sus hijas de San José. Le dijeron, como los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, ellos le dijeron también, ¿por qué no nos enseñas a nosotros a orar como tú oras, como tú te arrimas a la realidad del mundo de hoy? Y por eso Teresa escribe ese libro. Y como lo hace siempre, Teresa comienza diciendo que ella se pone en las manos de la Iglesia para que juzgue lo que esté bien, y que si dijere alguna cosa que no está bien y de acuerdo con la religión y con la experiencia, no es por maldad, sino por no saberlo hacer o no saber decir. Pero cuando termina el libro, antes de entregárselos a las monjitas, a sus hijas, ¿qué es lo que ocurre? Ella, antes que nada, llega a descubrir que ese libro tendría que pasar por manos de algún censor, y por eso se lo va a entregar a alguien. Pero hay otra ocurrencia. Las monjitas de trampa, cuando veían que iba adelante, le sacaron copias, y algunas no tan fieles a ese libro. Y por eso se empezó a divulgar, antes de que pasara todo lo que tenía que pasar con el libro, se fue divulgando y se fue conociendo. Pero la historia era justamente, y comienza ella diciendo que su gran interés es ayudarles a orar. Pero para ayudarles a orar, ella dice
que hay libros muy buenos de oración y que enseñan oración, pero que ella como mujer quiere decir lo que ella vive, lo que ella vibra, lo que ella siente desde esta experiencia orante. ¿Y qué es lo que hace? Ella comienza, y lo pone en el capítulo 4, en el numeral 4, pone un aspecto muy lindo que le vamos a pedir al lector de oficio, Camino, capítulo 4, numeral 4, que nos diga las 3 cosas que como mujer ella piensa que tiene que decir para hacer la introducción. No penséis, amigas y hermanas mías, que serán muchas las cosas que os encargaré, porque plega al Señor, hagamos las que nuestros santos padres ordenaron y guardaron, que por este camino merecieron este nombre. Hierro sería buscar otro, ni deprenderlo de nadie. Solas 3 me extenderé en declarar, que son de la misma constitución, porque importa mucho entendamos lo muy mucho que nos va en guardarlas, para tener la paz que tanto nos encomendó el Señor, interior y exteriormente. La una es amar unas con otras. Otra, deshacimiento de todo lo criado. La otra, verdadera humildad, que aunque la digo a la postre, es la principal y las abraza a todas. Miren qué realismo y qué humanismo el de Teresa, porque ella cuando enseña a orar tiene también un interés particular formativo, que es una parte muy importante, que nos formemos, que tengamos esa fijeza o esa capacidad de aceptar la doctrina y aprenderla. Entonces ella, antes que nada, se pone a descubrir cómo tener una pedagogía para enseñarles. Y les dice que en solas 3 cosas se quiere quedar. La primera, amor de unas con otras. La segunda, deshacimiento, es decir, el desapego, que muchas veces nos vamos apegando a cantidad de cosas. Si ustedes se fijan, yo voy a hablar desde mis pecados, desde mis realidades. Se apega uno a un hábito. Si me cambian y me ponen uno distintito, otro distinto, de pronto no me gusta tanto. Se apega uno a una habitación donde ha vivido, o se apega uno a un lugar, se apega uno a unas personas, se apega uno y se va creando un montón de apegos innecesarios, cuando lo importante es estar abiertos para amar y estar disponibles de amar. Y por eso como orar es muy importante respaldarlo desde la comunidad. Y yo muestro también, si soy capaz de amar a mi hermano, tengo una capacidad muy interesante para acercarme a esta experiencia. La segunda entonces, el amor de unas con otras, deshacimiento y la humildad. Ella más adelante en el libro de las moradas, creo que es en Moradas Sextas, llega a decir que ella se preguntaba mucho por qué el Señor era tan amigo de esa virtud de la humildad, hasta que un día en la oración descubrió es que humildad es andar en verdad. Y por eso esa realidad la llevó a este hecho. Bien, pues Teresa, como dice, ¿qué es lo que hace? Desde este capítulo 4 hasta el 19 o 20 empieza a desarrollar el amor de unas con otras, el deshacimiento y la humildad, con cosas tan humanas, tan cercanas, tan vitales, como esta tan concreta que la dice con esta altura. ¿Y quién ha de ser tan bruta que habiendo de vivir toda la vida con una hermana no la ama? Miren qué claridad, porque hay veces que nos desgasta, y lo mismo la familia, aplíquenlo en las distintas realidades. Y la otra es, aquí todas se han de amar, aquí todas se han de querer, aquí todas se han de ayudar. Bien, después sigue en esos capítulos siguientes una serie de disquisiciones, y cuando llega ya por ahí al 29 empieza el comentario al Padre Nuestro.
porque ese libro tenía como la intuición, ella tenía la intuición de hacer dos comentarios, al Padre Nuestro y al Ave María. La del Ave María la quedó debiendo, la del Padre Nuestro nos la entrega en este libro. Entonces, pero me voy a quedar todavía más, y la otra tentación, como les dije, no es esa otra tentación de las tentaciones de la oración, sino el capítulo 33, 34 y 35 de Camino hace un comentario extraordinariamente genial a danos hoy nuestro pan de cada día. Realmente, y se convierte en un comentario que quisiera tal vez que nos aprovecháramos de esa realidad con la que Teresa habla, con la que Teresa presenta esta historia y esta vida para uno poder recorrer y descubrir cómo la oración, lo importante de la oración, lo va a decir ella también en el Camino, es crear virtudes, es decir, que la oración tenga unos frutos concretos en la vida humana, en la relación de unos con otros, en el crecimiento, porque la clave de la vida espiritual está en el crecimiento, crecer. Crecer es tan importante que es prácticamente lo determinante, y con eso no está recordando nada raro, nos está recordando aquel capítulo 4 de la carta a los Efesios, cuando Pablo llega a afirmar que nosotros debemos caminar y formar la imagen de Cristo hasta llegar a conseguir la verdadera estatura de Cristo. Y eso lo empieza a enunciar también desde el capítulo 8 de la carta a los Romanos, cuando nos habla de las obras del Espíritu, y ese Espíritu que ora, ese Espíritu que transforma, ese Espíritu que renueva, ese Espíritu que impulsa nuestra vida. Entonces, por eso les digo yo, tengo como dos grandes tentaciones. Tal vez voy a tratar la primera, la de las tentaciones, y voy a invitar para que sigamos ahí como en el capítulo 14 más o menos de vida. Ahora me devuelvo a vida, después retomaríamos Camino para lo de la Eucaristía, para lo del danos hoy nuestro pan de cada día, en esos capítulos 32, 33, 34 y 35. Pero de principio yo quisiera como retomar las tentaciones, y es lo que vamos a hacer en este momento para ponerle a nuestro ilustre lector que nos reproduzca las palabras de Teresa y que nos hable ella, porque fíjense que ya, yo creo que ya está, me va a decir, pero usted no dijo que hablara yo, y usted se apoderó de la palabra. Va a decir inmediatamente ella, porque ella es mandona. Ella, meterse uno con esta señora es cosa seria, porque esa señora interviene en la vida y todavía habla, y todavía manda, y todavía se entromete en lo diario, pero es para el bien. Y por eso tiene uno que tener la capacidad de saber aprovechar esta realidad. Hame parecido decir algunas tentaciones que he visto que se tienen a los principios, y algunas tenido yo, y dar algunos avisos de cosas que me parecen necesarias. Pues procúrese a los principios andar con alegría y libertad, que hay algunas personas que parece se les ha de ir la devoción si se descuidan un poco. Bien es andar con temor de sí, para no se fiar poco ni mucho en ponerse en ocasión donde suele ofender a Dios, que esto es muy necesario hasta estar ya muy enteros en la virtud. Y no hay muchos que lo puedan estar tanto, que en ocasiones aparejadas a su natural se pueden descuidar, que siempre, mientras vivimos, aún por humildad, es bien conocer nuestra miserable naturaleza. Mas hay muchas cosas a donde se sufre, como he dicho. Tomar recreación, aún para tornar a la oración más fuerte. En todo es menester discreción. En todo es menester discreción. ¿Oyeron esta realidad? Porque hay veces que exageramos. Cuando encontramos un camino
que nos parece que es el mejor, nos dedicamos y nos quedamos ahí. Pero sin embargo, la palabra de Teresa es clave. En todo el menester discreción. Pero había otra también muy importante al principio que valía la pena destacar. Es andar con alegría y libertad. Porque la oración no lo cohíbe a uno. La oración lo va haciendo libre. Y Teresa lo va a explicar más adelante. Se va a ir convirtiendo se va simplificando el camino. Por eso cuando ustedes estén orando y vean que se les está enredando todo, hay algo que no funciona. La oración simplifica, serena, y hay veces somos nosotros los que la enredamos. Por eso qué importante es primero andar con alegría y libertad y luego con discreción. ¿El 2 lo leíste? No. Vamos a leer el 2 porque ahí hay otro elemento. Es recobrar la confianza en este camino y en esta vida. Así lo enseña Teresa. Tener gran confianza, porque conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios que si nos esforzamos poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor, que si ellos nunca se determinaran a desearlo y poco a poco a ponerlo por obra, no subieran a tan alto estado. Quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas. Esto es clave. Hay veces que nos desanimamos con cualquier cosa. Es amigo de ánimas animosas, de personas que sean capaces de luchar. La lucha, el estar presente en el momento actual, en la realidad, en lo que nos toca vivir. No desanimarnos al primer golpe y a la primera realidad negativa. Y en el numeral 3 va a hablar de otro elemento que ya lo enunciamos desde la oración en camino, que es la humildad, la falsa humildad. Traía yo delante muchas veces lo que dice San Pablo, que todo se puede en Dios. En mi bien entendía, no podía nada. Esto me aprovechó mucho. Y lo que dice San Agustín, dame, Señor, lo que me mandas, y manda lo que quisieres. Pensaba muchas veces que no había perdido nada San Pedro en arrojarse en la mar, aunque después temió. Estas primeras determinaciones son gran cosa, aunque en este primer estado es menester irse más detenido y atados a la discreción y parece de maestro. Mas han de mirar que sea tal que no los enseñe a ser sapos, ni que se contente con que se muestre el alma a solo cazar lagartijas. ¿Oyeron la comparación con ser sapos, personas arrastradas, personas que andan de cualquier manera? Qué importante es valorar la realidad de uno, y por eso está hablando así. Mas es menester entendamos cómo ha de ser esta humildad, porque creo el demonio hace mucho daño para no ir más adelante, gente que tiene oración, con hacerles entender mal de la humildad, haciendo que nos parezca soberbia tener grandes deseos y querer imitar a los santos y desear ser mártires. Recuerden que ella vivió esto y era lo que enunciábamos en el capítulo 7 de Vida, cuando dejó la oración, cuando dejó todo, pero ahí la convenció fue el coludo. A mí me gusta llamarlo coludo, porque realmente ni me gusta pronunciar su nombre, de ese señor. Como fui exorcista un trienio en la arquidiócesis, en una arquidiócesis, entonces cuando uno se ha encontrado con esa realidad, que ella de alguna manera la va a poner también desde la persona de ese señor, del coludo, entonces vamos a escuchar lo que va poniendo. Pasemos al numeral 7, porque ahí tiene otra tentación, que era la de la enfermedad. Cómo con la enfermedad uno mitiga todo y al fin no hace ni una cosa ni la otra. Numeral 7. También se pueden imitar los santos en procurar soledad y silencio y otras muchas virtudes, que no nos matarán estos negros cuerpos.
que tan concertadamente se quieren llevar para desconcertar el alma. Y el demonio ayuda mucho a hacerlos inhábiles cuando ve un poco de temor. No quiere él más para hacernos entender que todo nos ha de matar y quitar la salud. Hasta tener lágrimas nos hace temer de cegar. He pasado por esto y por eso lo sé. Y no sé yo qué mejor vista ni salud podemos desear que perderla por tal causa. Fíjense la tentación de cuidarnos todo el día, vivir en función del cuidado. Debemos estar atentos, no descuidar la salud, darle la oportunidad a los médicos que nos sanen, que nos mantengan, y hoy con las obras sociales parece que eso tiene todavía más sentido, pero a la hora de la verdad, ojo con que muchas veces ese señor, el coludo, se mete en la vida y en la historia y nos hace un daño que es para robarnos justamente el gran valor de la oración. Y lo decía ella tan enferma. ¿Sigue todavía algo más? Sí. Como soy tan enferma, hasta que me determiné en no hacer caso del cuerpo ni de la salud, siempre estuve atada, sin valer nada, y ahora hago bien poco. Mas, como quiso Dios entendiese este ardid del demonio, y como me ponía delante el perder la salud, decía yo, poco va en que me muera. Si el descanso, no ella menester descanso, sino cruz, así otras cosas. Vi claro que en muchas cosas, aunque yo he hecho, soy harto enferma, que era tentación del demonio o flojedad mía, que después que no estoy tan mirada y regalada, tengo mucha más salud. Otra tentación es luego muy ordinaria, que es desear que todos sean muy espirituales, como comienzan a gustar del sosiego y ganancia que es. El desearlo no es malo. El procurarlo podría ser no bueno, si no hay mucha discreción y disimulación en hacerse de manera que no parezca enseñan, porque quien hubiera de hacer algún provecho en este caso, es menester que tenga las virtudes muy fuertes para que no dé tentación a los otros. Esta parte es muy importante porque una de las tentaciones más fuertes es inmediatamente compararnos. Y nos comparamos para mirar desde arriba. A ver cómo les diría yo de una manera más práctica. Es que a las mujeres yo les digo mucho, ojo con los tacones, ¿no? Se llaman también tacones aquí, las puntas esas que le ponen a los zapatos para mirar un poquitico más de arriba. Aún nosotros los sacerdotes, con las dos escalitas que tenemos de diferencia, ahora tengo un estrato muy grande para hablar desde aquí arriba, pero en el altar, con dos escalitas o tres que tenemos de más, ¿no se han fijado los gritos que metemos y miramos de arriba para abajo? Y desde que llegó Jesús, no hay sino una sola manera de mirarnos, es mirarnos a los ojos. La igualdad nos puso frente a frente, porque el que mira hacia arriba, ese está acomplejado. Usted como es tan grande, como va tan adelante, como va, y mira, está acomplejado. Y el que mira para abajo, pobrecito, es que mire cómo está, también está acomplejado. Por eso es tan importante que las mujeres también se quiten los tacones, pero hay veces que los hombres nos ponemos tacones para mirar también de arriba para abajo. Seguimos ahora con la otra tentación que está en el numeral 9. La pone el coludo, ya verán. Y esto hace el demonio, que parece se ayuda de las virtudes que tenemos buenas para autorizar en lo que puede el mal que pretende, que por poco que sea, cuando es en una comunidad, debe ganar mucho, cuanto más que lo que yo hacía malo era muy mucho. Y así, en muchos años, solas tres se aprovecharon de lo que les decía, y después, que ya el Señor me había dado más fuerza en la virtud, se aprovecharon en 2 o 3 años muchas, como después diré.
Vieron esa realidad tan comparativa, tan concreta, que cuando uno comienza oración a veces se cree ya por allá en la séptima morada, en el último camino, y entonces empieza a hablar de arriba para abajo con tacones, y empieza a mirar a los demás y a desdeñar, a minusvalorar y a compararlos y a acabar. Y la comparación la pone ella muy clara. Cuando ella comenzó con muy buena intención a invitar, a mejorar, a superar muchas cosas de estas en la vida, se dieron elementos muy fuertes, muy lindos, pero no nada más 2 o 3 personas, dice ella, les sirvió eso que les enseñó. En cambio, cuando más adelante el Señor le quitó todo eso y ya había dado virtudes, por eso es tan importante crear virtudes. La oración tiene que ir creando unas virtudes que sostengan la oración. Y entre ellas recuerde las 3 de Teresa: amor de unas con otras, deshacimiento, humildad. Esas 3 van a aparecer y van a estar continuamente allí de moda. Y sin esto hay otro gran inconveniente, que es perder el alma, porque lo más que hemos de procurar al principio es solo tener cuidado de sí sola y hacer cuenta que no hay en la tierra sino Dios y ella. Y esto es lo que le conviene mucho. Da otra tentación, y todas van con un celo de virtud que es menester entenderse y andar con cuidado. Fíjense, ¿verdad? Todo es con celo de virtud. Como es tan bueno, entonces empieza uno a ser el juez, a maltratar, a señalar, a condenar, a juzgar. Todos estos elementos que uno de los evangelios de estos domingos nos decía, que no juzgáramos, que tuviéramos cuidado en ese campo, que es muy práctico. Sí. Da otra tentación de pena de los pecados y faltas que ven en nosotros. Pone el demonio que es solo la pena de querer que no ofendan a Dios y pesarle por su honra, y luego querrían remediarlo. Inquieta esto tanto que impide la oración, y el mayor daño es pensar que es virtud y perfección y gran celo de Dios. Eso, uno cree que es mucha virtud el tratar a los demás, el ir adelante, el ponerse y el pavonearse, perdonen la expresión, pero más o menos es eso. Y realmente es una cosa que hace mucho daño en la vida espiritual. Yo lo suelo enunciar con una palabra muy sencilla. La tentación más grande que tenemos los que hablamos de espiritualidad, los que enseñamos espiritualidad, los que hablamos de estas cosas de Dios, es la secreta y sutil soberbia espiritual. Es secreta, es sutil, es metidita por allá en el fondo, pero ahí está, haciendo su daño, haciendo esa ruptura de la vida normal para poder uno caminar. Y ahora va a venir en el numeral 11 un elemento muy interesante, que es la proposición de ver, hay maneras distintas de oración. Uno puede orar, a cada uno lo lleva a Dios por un camino distinto. Al uno lo lleva por el camino del sentimiento, a otro lo lleva por el camino de la razón, de racionalizar todo, a otro lo lleva por la parte afectiva y la parte sensitiva del gozo que sienten de ciertas cosas, y a veces se mezclan unos con otros. Entonces va a hablar ahora de esa tentación también, de los que discurren mucho en la oración, de los que lo quieren sacar y hacer un proceso de discurso. Número 11. Miren también este aviso, los que discurren mucho con el entendimiento, sacando muchas cosas de una cosa y muchos conceptos, que de los que no pueden obrar con él como yo hacía. No hay que avisar, sino que tengan paciencia, hasta que el Señor les dé en qué se ocupen y luz, pues ellos pueden tan poco por sí, que antes los embaraza su entendimiento que los ayuda. Y ahora viene una parte práctica. ¿Cómo enseña ella? Dice, hay algo que me ayudó y es tener la reflexión y la oración sobre un paso de la pasión. Vamos a escucharlo en el numeral 12. Quiérome declarar más, porque estas cosas de oración
todas son dificultosas, y si no se halla maestro, muy malas de entender. Y esto hace que, aunque quisiera abreviar y bastaba para el entendimiento, bueno de quien me mandó, escribir estas cosas de oración sin tocarlas. Mi torpeza no da lugar a decir y a dar a entender en pocas palabras, cosa que tanto importa declararla bien, que como yo pasé tanto, he lástima a los que comienzan con solos libros, que es cosa extraña cuán diferentemente se entiende de lo que después de experimentarlo se ve. ¿Ven la diferencia de hacer la experiencia? Más adelante en la vida espiritual, ella lo va a proponer de una manera mucho más clara, ya en Moradas, en otros libros de los que no vamos a hablar ahora, pero ella nos muestra que lo que explicita la mística no son los fenómenos, es la experiencia, es hacer el camino es disfrutar de esas cosas pequeñas y saborearlas, porque esto no consiste tanto en saber, sino en saborear. Pues, tornando a lo que decía, ponémonos a pensar un paso de la pasión, digamos, el de cuando estaba el Señor a la columna. Anda el entendimiento buscando las causas que allí da a entender, los dolores grandes y pena que su majestad tendría en aquella soledad, y otras muchas cosas que, si el entendimiento es obrador, podrá sacar de aquí. O que sí es letrado. Es el modo de oración en que han de comenzar y de mediar y acabar todos. Y muy excelente y seguro camino, hasta que el Señor los lleve a otras cosas sobrenaturales. Miren que es importante a veces ayudarse uno del Evangelio. Por eso ella mantenía siempre un libro de Evangelio, Teresita también lo mantenía, y muchos de los que ayudamos y hemos descubierto este camino, sabemos el peso que tiene la palabra de Dios para ayudarnos en esos momentos de la oración. Hay momentos en que una sola frase le puede servir a uno inmensamente y puede orar casi toda una hora. Hay momentos en que no le sale nada, por lo menos yo hablo desde lo mío. Va uno y no le sale nada de nada, está ahí, ni siquiera intenta pensar, no sale nada. Intenta uno reflexionar, no sale nada. Por eso es muy importante, cuando tiene uno la posibilidad de descubrir esos momentos, saberlos aprovechar. Y lo otro, cuando uno no tiene, este consejo es de Juan de la Cruz, paciencia y perseverancia. Llega a decir él, en el camino de la vida espiritual, cuando va haciendo este camino, es la paciencia y la perseverancia de no dejar la oración aunque no me salga nada, aunque yo esté allí y sienta. Por eso estamos hablando de las tentaciones y por eso hay los que discurren y les funciona, y algún consejo, el de la pasión. Diversos caminos por donde lleva el Señor sería el numeral 13. Digo todos porque hay muchas almas que aprovechan más en otras meditaciones que en la de la Sagrada Pasión, que así como hay muchas moradas en el cielo, hay muchos caminos. Algunas personas aprovechan considerándose en el infierno y otras en el cielo, y se afligen en pensar en el infierno, otras en la muerte. Algunas, si son tiernas de corazón, se fatigan mucho de pensar siempre en la pasión y se regalan y aprovechan en mirar el poder y la grandeza de Dios en las criaturas y el amor que nos tuvo, que en todas las cosas se representa, y esa admirable manera de proceder, no dejando muchas veces la pasión y vida de Cristo, que es de donde nos ha venido y viene todo bien. De donde nos vienen todos los bienes, de Jesús. Por eso Teresa en la oración nos lleva a Jesús y nos lleva para estar con Él, para encontrarnos con Él, para celebrar esa amistad con Él.
Y ahora viene un dato muy importante en este momento en el que las tentaciones, las dificultades está un consejo práctico y real, porque uno se juzga autosuficiente, va por su camino, va haciendo las cosas. Pero en el numeral 14 y en el numeral 16 insiste de una manera privilegiada la necesidad de maestro. Ha menester aviso el que comienza para mirar en lo que se aprovecha más. Para esto es muy necesario el maestro, si es experimentado, que si no, mucho puede errar y traer un alma sin entenderla, ni dejarla a sí misma entender. Porque, como sabe que es gran mérito estar sujeta a maestro, no osa salir de lo que le manda. Yo he topado almas acorraladas y afligidas por no tener experiencia quien las enseñaba. ¿Por qué no repites eso? Para que se den cuenta que muchas veces la culpa no es de uno, sino que se arrimó. La culpa de uno es arrimarse a alguien que no sabe. Entonces, al arrimarse a alguien que no sabe, miren cómo las topó ella. He topado con... Yo he topado almas acorraladas y afligidas, por no tener experiencia quien las enseñaba, que me hacían lástima, y alguna que no sabía ya qué hacer de sí, porque, no entendiendo el espíritu, afligen alma y cuerpo y estorban el aprovechamiento. ¿Oyeron eso? Estorban alma y cuerpo y no dejan crecer, porque el centro de la oración va ayudando a crecer a la persona y haciendo un camino. Por eso el camino de perfección nos lleva a la palabra camino. Es un camino de crecimiento, es un camino donde va llevando, o el capítulo 21 del mismo camino de perfección, cuando dice que es como un viaje divino, es un caminar en este buscar la oración y la fuente de la oración en esas aguas vivas que es la palabra y que es el Señor mismo. Una trató conmigo, que la tenía el maestro atada 8 años había, a que no la dejaba salir del propio entendimiento, y teníala ya el Señor en oración de quietud, y así pasaba mucho trabajo. Y aunque esto del conocimiento propio jamás se ha de dejar, ni hay alma en este camino tan gigante que no haya menester muchas veces tornar a ser niño y a mamar. Fíjense este dato que es muy importante. Si hay un lugar privilegiado para aprender a conocernos, es la oración, porque en la oración uno se mira desde la realidad y la verdad de Dios, y entonces en un lugar muy apto para el propio conocimiento. Pero miren también lo que dice Teresa, pero no podemos gastar toda la oración conociéndonos. Dice con una expresión muy linda, aunque hace de comer con taza, con medida. No sé si en esta parte o en otra, pero lo dice así. Porque no hay estado de oración tan subido que muchas veces no sea necesario tornar al principio, y en esto de los pecados y conocimiento propio. Es el pan con que todos los manjares se han de comer, por delicados que sean, en este camino de oración, y sin este pan no se podrían sustentar, mas hase de comer con taza, que después que un alma se ve ya rendida y entiende claro no tiene cosa buena de sí, y se va avergonzada delante de tan gran rey, y ve lo poco que le paga, lo mucho que le debe. Y en el numeral 19 y 20 aparece lo de los maestros letrados, pero eso no lo vamos a leer porque a la hora de la verdad es muy importante el conseguir una persona que conozca el camino espiritual, porque realmente muchas veces, como dice ella, acorralamos las personas porque las metemos a vivir lo que no tendrían que vivir, y entonces quedan en un lugar y en un ambiente que les roba la paz y les roba la alegría.
Pero sí quiero que lo oigamos a Teresa en el numeral 21, que convierte en oración lo que está diciendo hasta ahora y ya deja de hablar con nosotros y se dirige a Dios. Bendito seáis vos, Señor, que tan inhábil y sin provecho me hicisteis. Mas alabaos muy mucho, porque despertáis a tantos que nos despierten. Había de ser muy continua nuestra oración por estos que nos dan luz. ¿Qué seríamos sin ellos entre tan grandes tempestades como ahora tiene la Iglesia? Miren que aquí hay un punto muy lindo de Teresa, que es un consejo práctico, porque nosotros sobre todo acabamos destrozando a unos personajes que lo hayan hecho mal, que tal vez no han tenido la suficiente sabiduría, pero ella no quiere, más bien, pónganse a orar por él, pónganse a orar por esas personas para que aprendan el camino, para que se conviertan en maestros y para que puedan ayudar. Si algunos ha habido ruines, más resplandecerán los buenos. Plega al Señor los tenga en su mano y los ayude para que nos ayuden. Amén. Fíjense que aquí, este capítulo 13, es muy importante lo de las tentaciones y al mismo tiempo la pedagogía teresiana, cómo entra a ayudarnos en la parte práctica para descubrir los valores de la vida, los valores que tengo yo, los valores que tengo que encontrar y desarrollar, porque aquí la gran tarea es todo aquello que tengo de valores lo tengo que desarrollar y lo que tengo de dificultades y de luchas, cómo poderlo superar, pero no quedarme en esa realidad, no quedarme, yo soy así, yo no puedo más, aguántenme a mí, porque como yo soy así, aguántenme, y entonces en la vida de comunidad, en la vida de familia, le decimos al esposo, le decimos a la hermana o al hermano que vive con nosotros, vea, yo tengo mal humor, aguánteme, vea, yo soy un acelerado, aguánteme, vea, yo soy un ansioso, aguánteme. Yo creo que todo eso nos va llevando a la vida práctica a caminar por esta realidad. Este punto nos lleva también, y quisiera leer un pedacito más, pero ya pasando el capítulo 14 al numeral 9, donde ella está hablando del segundo grado de oración que habíamos dejado. Recuerden que habíamos dejado ayer en los 4 grados de oración. El uno, que es sacar agua del pozo, el segundo, que es el de la noria, y en ese segundo grado de oración, vean la hermosura de cómo regar con la noria ese huerto, produciendo ya flores y frutos, para que vean el camino de esta experiencia orante, no nos quedemos en lo negativo, sino en el crecimiento de esta realidad. Ahora, tornemos a nuestra huerta o vergel y veamos cómo comienzan estos árboles a empreñarse para florecer y dar después fruto, y las flores y claveles lo mismo para dar olor. Regálame esta comparación, porque muchas veces en mis principios, y plega al Señor, haya yo ahora comenzado a servir a su majestad, digo principio de lo que diré de aquí adelante de mi vida. Me era gran deleite considerar ser mi alma un huerto, y al Señor que se paseaba en él. Suplicábale aumentase el olor de las florecitas de virtudes que comenzaban, a lo que parecía y querer salir, y que fuese para su gloria, y la sustentase, pues yo no quería nada para mí, y cortase las que quisiese, pues ya sabía, habían de salir mejores. Yo quisiera ahora que como que detuviéramos un momentico este paso, nos fuéramos al libro de la vida de Teresa en el capítulo 20, numeral 13, y descubriéramos esa enseñanza maravillosa que ella entrega y que ella da ahí sobre esta realidad. Asomarse al final de la vida es algo tan especial como lo describe ella, que deja ganas de hacer la experiencia de la muerte.
no nos mete y va quitando los sustos y los miedos, y verán cómo ella mira esta realidad y esta experiencia. Yo bien pienso, alguna vez ha de ser el Señor servido, si va adelante como ahora, que se acabe con acabar la vida, que a mi parecer bastante es tan gran pena para ello, sino que no lo merezco yo. Toda la ansia es morirme entonces. Ni me acuerdo de purgatorio, ni de los grandes pecados que he hecho, por donde merecía el infierno. Todo se me olvida con aquella ansia de ver a Dios, y aquel desierto y soledad le parece mejor que toda la compañía del mundo. Si algo la podría dar consuelo, es tratar con quien hubiese pasado por este tormento y ver que aunque se queje de él, nadie le parece la ha de creer. También la tormenta, que esta pena es tan crecida que no querría soledad como otras, ni compañía, sino con quien se pueda quejar. Es como uno que tiene la soga a la garganta y se está ahogando, que procura tomar huelgo. Así me parece que este deseo de compañía es de nuestra flaqueza, que nos pone la pena en peligro de muerte, que esto sí, cierto, hace. Yo me he visto en este peligro algunas veces, con grandes enfermedades y ocasiones, como he dicho, y creo podría decir, es este tan grande como todos. Así, el deseo que el cuerpo y el alma tienen de no se apartar es el que pido socorro para tomar huelgo, y con decirlo y quejarse y divertirse. Buscar remedio para vivir muy contra voluntad del espíritu o de lo superior del alma, que no querría salir de esta pena. Bien, yo creo que con estos elementos de la parte de la vida de oración, de las tentaciones, no agota de ninguna manera el tema, que es una de las formas, pero nos lleva a una forma práctica para descubrir cómo la vida, y en la vida va apareciendo los cansancios, el cansancio que siente uno a veces, la perseverancia. Por eso es tan importante volver a leer a Juan en ese capítulo 15, cuando él nos habla de permanezcan en el amor, y lo repite varias veces, permanecer en el bien, permanecer y hacer el bien, porque a la hora de la verdad, esos son los cansancios que nos entran en la vida espiritual, y sobre todo en el campo de la oración, entra la gran tentación de abandonarla, de dejarla, de tirarla, y llega un momento en que uno quisiera como otra cosa, y dejar comenzar que esto se realizara de otra manera. Entonces yo quisiera en este instante que en vez de ponernos a hablar de oración, le dijéramos a Teresa que nos diera la posibilidad de orar un momento como ella nos enseña. Cerremos los ojos, abramos los ojos a lo del cielo, a la palabra, al amor a los hermanos, a la historia. Pidámosle al Señor que nos dé el don de la oración. Pidámosle al Señor que nos dé su Espíritu Santo. Y pidámosle al Señor de manera especial que nos ayude a enamorarnos de la vida que tenemos, el momento que vivimos, la realidad que estamos viviendo cada uno, en la situación, en el acontecimiento, en el vivir y en el caminar. Por eso, Señor, yo te quiero pedir que así como Teresa nos enseña a orar, también quites de nosotros las tentaciones, la tentación del cansancio, la tentación de repetirnos, la tentación de fatigarnos y dejarnos convencer que hay muchas cosas que no valen la pena y que somos incoherentes con nuestro vivir. Por eso, Padre bueno, te queremos entregar tu cercanía en la persona de Jesús, que nos enamora de la vida, que nos enamora del hoy, de lo que tengo que hacer,
de mi trabajo, del momento de la vida y de la historia en que voy. Si soy ya muy mayor, ¿cómo voy ya aprendiendo a vivir con los límites de la decadencia? Si soy también una persona que está empezando, que no vaya a perder nunca las ganas de caminar en tu presencia. Y si, Señor, también quiero pedirte, por medio de Teresa, que nos enseñes a buscar tu compañía, a caminar junto contigo, a no sentirnos solos en el camino de la vida. Por eso, Señor, aquí estamos en esta tarde para buscarte, para amarte, para seguirte y para que Teresa siga enseñando el camino y nos siga enseñando cómo vivir en el hoy de la Iglesia, cómo vivir en el hoy de nuestro mundo. Gracias, Señor, porque tú eres amor, porque tú eres misericordia, porque tú eres bondad. Ayúdanos siempre a permanecer en el bien. Así te lo pedimos, Padre bueno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.